Es muy difícil abstraerse del tema del Rancho Izaguirre, que como bien nos decía un profesor de la Universidad de Guadalajara, me parece que decirle rancho es es absurdo, porque de rancho pues no tiene nada, ¿no? Más bien es un predio y es un terreno baldío que estaba cercado y era donde llevaban a cabo todo esto que hemos hablado ya en varias ocasiones y que es público. El asunto adquiere una importancia muy grande porque digamos, en sí lo es, ¿no? Las evidencias que hay de lo que ahí sucedía es el punto de partida para cualquier análisis de las cosas, por más que se traten de llevar a cabo diferentes narrativas. Yo le diría, incluso hay algo que a mí me parece que estamos perdiendo de vista, digamos, todo lo que sucedió en el rancho. Pareciera que de repente entra en un toma y daca de no, era exterminio, no era exterminio, no. Entonces, como si el hecho de que hubiera gente muerta, torturada, que además le llevaban a la fuerza, que la reclutaban a la fuerza, como que pareciera que eso, pues viéndolo bien, no es importante. Lo importante es que no es exterminio. Y yo diría que entrar en ese terreno es algo que nos hace mucho daño. ¿Por qué? Porque en la forma en que abordemos los asuntos está la posibilidad de algunas soluciones o de ir hasta las últimas consecuencias para saber realmente qué pasó. Yo creo que en esto hemos entrado también en un terreno que a mí, en lo personal, perdón que se lo diga en primera persona, cada vez inquieta, preocupa más. Hay una especie de normalización. Fíjese, el pasado fin de semana hubo una buena cantidad de hechos violentos que son terriblemente brutales. Por ejemplo, una niña de 12 años murió en medio de un enfrentamiento entre las dos fuerzas que prevalecen hoy en Culiacán, en donde pareciera que en Culiacán ya no pasa nada. ¿Y qué es lo que sucede? No, pues el temor ya hizo parte de la cotidianidad y ya la gente cambió su forma de vida. ¿Por qué? Por lo que ahí pasaba y por un gobernador que, siendo cuestionado, lo han protegido y protegido y protegido. O sea, ¿cuál es la razón de esta protección? Yo le diría, siendo que él hay muchas cosas pendientes que no ha resuelto, pues, que no, incluso no ha dado una explicación concreta, como el famoso asunto en donde secuestraron a Ismael Zambada. Pero digamos, esto igual pasa en Nuevo León, ahí en Montemorelos el fin de semana también otro tanto, en Guanajuato otro tanto. Entonces, a lo que me quiero referir es que la pesadilla se nos está extendiendo y pareciera que hemos entrado en un terreno de la normalización. Ha causado mucha conmoción, controversia incluso, esta portada del New York Times sobre el campo de adiestramiento. No dice campo de exterminio, campo de adiestramiento y tortura. Y yo diría que si nosotros como sociedad no nos sorprendemos, lo que incluye, por favor, a la presidenta, de lo que estaba pasando ahí, estamos entrando en un terreno peligrosísimo porque entonces normalizamos aún más la violencia. La violencia, querer o no, está normalizada entre nosotros. Diario hay algún incidente y yo diría que esto es algo que nos está definiendo, por lo menos en estos años, como sociedad, ante nosotros y ante el mundo. Y esta pesadilla imparable es la que tenemos nosotros que buscar la manera de frenar. Es muy importante que se haya detenido a mucha gente, es muy importante que se haya detenido a personajes que en algún sentido son claves. Ninguna cabeza grande, pero se ha detenido a personajes que juegan un papel importante. Pero aquí lo que sucede está en que mientras no se tenga este diagnóstico y como todo el tiempo se estar a la defensiva, le preguntan a la presidenta y la presidenta se pone a la defensiva. Las preguntas cada vez ahí en la mañanera, esto es muy inquietante, están como más a modo, están como más para tratar de crear una narrativa y no les gusta la controversia. Yo entiendo que tienen una mayoría legítimamente constituida, una mayoría muy importante, una mayoría ganada en las urnas, ¿no? Pero también es cierto que uno no puede tener un mismo discurso cuando uno gana una elección que cuando empieza a pasar el tiempo y empieza uno a enfrentar la terca realidad. La herencia de López Obrador ha sido una herencia bastante fuerte para Claudia Sheinbaum. No es fácil sacudirla y yo creo que en algunas cosas a lo mejor no quieren ni sacudirla. Pero lo único cierto está en que lo que hoy estamos es que la pesadilla sigue entre nosotros. Se diga lo que se diga, la pesadilla nos rodea, está en nuestro entorno. Y lo peor es que esta pesadilla, caramba digo, hemos ido caminando más hacia el terreno de su normalización.